La paz del Señor sea con todos ustedes, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Al programa de la Iglesia La Luz del Mundo, Murmullos a la Libertad. Estamos en el tercer programa ya, gracias al Señor y gracias a ustedes que están allí escuchándonos, nos están viendo. Dios les pague de antemano y que sea que Dios les bendiga y ojalá estos programas pues sean de utilidad para ustedes. En nuestro tercer programa vamos a hablar acerca de el bautismo y en esta ocasión contamos con la colaboración de dos hermanos ministros de la Iglesia Luz del Mundo en España que han de participar con nosotros y con la ayuda santa del Señor pues hemos de desgranar varias cuestiones que son de mucho interés para todos acerca de este tema tan importante que es sobre el bautismo. A mi derecha pues tengo al hermano Juan Reyes. Hermano, bienvenido. Dios le pague por la invitación y pues poder aportar un granito de arena, como lo decimos en la iglesia, y esperamos que sea de conocimiento a todos. Dios le pague, hermano. Y también a mi izquierda, el hermano Josué Basilio. Bienvenido, hermano. Dios les pague, es un gusto volver a estar aquí con ustedes y Sí, acompañarlos en esta nueva misión del programa. Dios pues bendiga sí. a todos los oyentes. Pues Dios les pague, hermanos, por estar aquí con nosotros. Hermano Josué, pues ya la segunda vez que nos acompaña. Sí, ¿Cómo se siente? muy contento, muy alegre, ojalá y que haya más oportunidades como Pues estas. con la ayuda santa del Señor. El hermano Josué, pues está encargado de la iglesia en Tordesillas, en Valladolid y hasta allá. Desde allá viene el hermano. Sí, también mandamos saludos a los hermanos y en Sí, general. pues Dios le pague. Y usted, hermano, viene del sur, ¿no? Sí, yo pertenezco pues al distrito del sur de España y estamos colaborando en la iglesita de Motril, pertenece a Granada, y pues también tenemos la oportunidad de hacer algunas actividades aquí en Madrid y nos han invitado a la radio y pues aquí estamos. También les mandamos un saludo a los hermanos Sí. y a todos los que nos escuchan. Que Dios los bendiga. Sí, ese saludo pues va a todos los que nos están escuchando, también a los que en YouTube nos están viendo, pues aquí estamos, hermano. Y a ustedes, si nos ayudan con compartir este vídeo, con darle like, pues se lo agradecemos de todo corazón. Pues bueno, vamos a hablar, como se los decía, del bautismo, hermanos. Es un tema sin duda muy crucial, muy importante para la vida del cristiano y que dado que es un tema para aquellas personas que a lo mejor ya tienen un poco de conocimiento, sabrán que hay diferencias de opiniones, hay diferencias de explicaciones y de punto de vista de cómo se realiza, por qué es importante, la forma de llevarlo a cabo, quiénes pueden realizarlo. Y nuestro programa se centra en hablar de esos temas y de esas preguntas y demostrar por medio de las Sagradas Escrituras cuál es la forma que el Señor ha ordenado. Porque eso es lo importante para el cristiano, para el seguidor de Cristo, no es seguir lo que uno cree o uno piensa, sino seguir, ¿verdad?, lo que el Señor nos marcó. Claro que sí. Así que, primeramente vamos a desgranar, ¿qué es el bautismo, hermano Juan? ¿Qué es? Bueno, para nosotros, conforme a lo que es la enseñanza de Cristo, el bautismo es un mandamiento que Él estableció para los que creen en Él. Sí. Y Él lo anunció desde el principio de su ministerio. El bautismo es muy importante para nosotros, los que hemos creído en Él, porque nos hace parte de su iglesia, parte de Él, pues somos, dice el apóstol Pablo, vivimos y somos de Él y para Él. Y el bautismo pues es un nuevo nacimiento. En la iglesia del Señor, ¿verdad? Se manifiesta en tiempos de la restauración de la iglesia, se hacen patentes o efectivos también los bautismos con la autoridad de un varón de Dios, Sí. pero el bautismo en sí es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, como decía, un mandamiento de Dios, y es algo que nos une con Dios. Sí. Quisiera, para empezar, como el siervo de Dios a nosotros siempre nos ha enseñado a tomar las Sagradas Escrituras como una referencia, como una base. Sí. Lo ha dicho el varón de Dios en las últimas explicaciones a la ley y al testimonio. Sí. El que no habla conforme a lo que está escrito es porque no le ha amanecido. Y para nosotros la Biblia
refleja el testimonio fiel y verdadero de lo que fue, ¿verdad?, en su tiempo la palabra de Dios. Y la Biblia registra un testimonio muy bonito de que en una noche un hombre que era, pues en cuanto a la ley, era un hombre muy importante, dice que se le acercó al Señor Jesucristo y era de noche. Él era importante y sabían muchos que Jesucristo era de Dios. No lo querían reconocer y se acercó para preguntarle, porque hay muchas personas en la actualidad que dicen, bueno, ¿yo cómo me puedo salvar? Cristo declaró y manifestó en su tiempo, en el nuevo inicio de su ministerio, a la edad de 30 años, declaró a Nicodemo cómo podíamos aspirar a la salvación. Sí. Porque por medio del bautismo hay salvación, Uno accede ¿verdad? a la salvación. Accedemos a la salvación. No nos da la vida eterna, pero nos da la aspiración para la vida eterna. Lo está diciendo ahí en Juan 3:5, ¿verdad? Juan 3:5. Dice la escritura que era de noche y siendo un hombre doctor de la ley o un hombre muy sabio, tenían a Jesucristo como un maestro y se le acercan, ¿verdad?, a este hombre. Lo voy a leer. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí Jesucristo le está declarando, ¿verdad? Le está haciendo conocer cómo puede la persona aspirar al reino de los cielos por medio del bautismo. Algo muy importante, hermano, que nos está marcando, que es el tema o el punto crucial del bautismo, o el primer punto crucial del bautismo es que es una pausa, es un paso necesario para la persona que quiera salvarse. Sí. Porque realmente yo he llegado a escuchar de que el bautismo no es necesario, pero sin lugar a duda, el texto que nos ha marcado, Juan 3, y los versículos hacia adelante, lo dice claramente, el Señor, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Sí, y se está refiriendo exactamente al bautismo porque lo dice el versículo 5. Sí. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay muchas personas y posiblemente religiones que mencionen pues que no es necesario el sacramento del bautismo, sino que simplemente es como un símbolo, como una cosa que la persona que si lo quiere lo puede hacer y si no le apetece pues no lo puede hacer. Pero para el Señor esto era de vital importancia. Claro. Como dijo nuestro hermano Juan, lo está dejando tan asentado como que le dice no puede entrar en el reino de Dios. Sí. Hay muchas religiones que lo toman como algo opcional. Otros incluso lo evaden diciendo, levanta tu mano y ya eres salvo. Pero no lo dice así el Señor Jesucristo. Que para poder entrar al reino de los cielos tiene que nacer de agua y de espíritu. Claro, el hecho de que digan solo levantar la mano ya es algo, pues no, porque se contradice con lo que está diciendo el Señor, que es algo necesario, ¿no? Nacer del agua y del espíritu. El que no nace del agua y del espíritu, como lo dice claramente, no puede entrar en el reino de Dios. Acerca de este bautismo, como estamos viendo, como nos ha marcado que es un mandamiento, es un acto que nos une con Dios, es un nuevo mandamiento y que por medio de ella accedemos a la salvación. También recuerdo lo que el varón de Dios hace 2 semanas nos hablaba acerca de la fe de Dios y la fe en Dios. Y precisamente esa fe en Dios y esa fe de Dios que nos acerca a Él y que se manifiesta por medio de obras, ese es el primer paso, ¿verdad que sí? Es un paso de obediencia que se le llama. Esa fe de Dios se manifiesta en un obrar, como lo decía el varón de Dios. Así es. Y en querer hacer la voluntad de nuestro Dios.
Sigamos, hermanos, con este tema. También que podemos resaltar, ya estamos también hablando acerca de la importancia de este tema, pero hermano Josué, ¿en qué más podemos decir que radica esa importancia del bautismo? Pues precisamente como nos estaba diciendo nuestro hermano Juan, es la entrada para que el hombre pueda aspirar a la vida eterna. Nos está diciendo ahí en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir el Señor, como también usted lo acaba de decir, que el obedecer al bautismo, el que acepta el bautismo, está alcanzando este hombre la aspiración, el poder, ese hombre entrar al reino de Dios, como decía el Señor Jesucristo, puede aspirar a entrar al reino de Dios, pero el que no creyere, y por lo tanto, si no cree, pues no se va a bautizar, pues no es salvo. Por eso en ahí radica la importancia. El que se bautiza, este hombre ya puede decir, tengo la aspiración a la vida eterna. Puedo aspirar a heredar la vida eterna si vivo y cumplo con las reglas y mandamientos que el Señor Jesús dejó, pues yo puedo heredar la vida eterna. Y me viene un texto, pues que lo mencionamos un poco bastante en estos días, pero Sí. lo voy a volver a mencionar. Cuando el Señor Jesucristo, ya después de que Él abandonó el cielo, pues ya dejó establecida su iglesia, y en aquella iglesia naciente, pues los apóstoles estaban en Jerusalén, y de repente un hombre allá por Cesarea, Cornelio, este hombre pues tuvo una visión, y este hombre que era bueno, que era piadoso, que hacía obras buenas, pues le hacía falta algo. Eso que le hacía falta, primero, era que oyera la palabra de Dios por los labios del apóstol Pedro. Lo bonito es que en cuanto este hombre recibe la palabra, el apóstol Pedro dice que también sean bautizados y mandó que les bautizaran. Y aquellos hombres aceptaron el bautismo. Claro. Porque esa era la manera en que ellos estaban diciendo, creo. No solamente se trata, como dijo nuestro hermano, de levantar la mano, sino de hacer un compromiso con el Señor, y ese compromiso se hace en el bautismo. Así es. Como usted lo decía, no solamente es en decirlo. Tenemos el ejemplo del hombre que iba camino a Etiopía, el etíope, que iba leyendo las Sagradas Escrituras y se le acerca, ¿no? Felipe, y le empieza y le pregunta, porque de parte del Espíritu de Dios le dice que se acerque. Y le dice, acércate a este carro, ve, y ya empieza a hablarle, y le dice porque estaba leyendo las Sagradas Escrituras, y desde ese momento empezó a predicarle de las Sagradas Escrituras, y aquel hombre llegó a un entendimiento, ¿no? Una comprensión, ¿no? Sí. Nació esa fe de Dios en su corazón, la puso Dios en su corazón, y le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aparte, hermanos, de que el bautismo es necesario para salvación y es un paso necesario cumplir ese sacramento, el bautismo me parece también que trae consigo la reconciliación o el perdón de pecados, ¿verdad? Del hombre con Dios. Sí, en realidad el bautismo trae muchos beneficios para el alma. Sí. Me gustaría narrar un texto o citar un texto que está en Números 19:1. Todo este capítulo habla, y me remonto a este texto del Antiguo Testamento en el tiempo de la ley, porque ahí habla de cuestiones materiales. Por ejemplo, en el pueblo de Israel habían unos lavamientos, sí, donde las personas eran lavadas, y ese lavamiento beneficiaba solamente la carne temporalmente. Pero el bautismo ya no es para la carne, sino para el alma, ¿verdad?
para que el alma aspire a la salvación. Entonces el pueblo de Israel, pues para nosotros es la sombra de lo que hoy es por la gracia de Jesucristo. Pero en realidad en el tiempo antiguo también el pueblo de Israel tenía prácticas de lavamientos de cuerpos, y vuelvo a repetir que solamente beneficiaba por un momento, temporalmente, a la persona. Sí. El bautismo para nosotros en Cristo trae muchísimos beneficios, porque uno de ellos es el perdón de nuestros pecados. En una ocasión, llevando yo una oración, le decía yo, habían varias visitas y yo hacía una reflexión. A veces nosotros quisiéramos volver el tiempo atrás y cambiar algunas cosas de lo que hicimos mal antiguamente, pero no podemos. No podemos volver el tiempo atrás, lamentablemente. Ojalá y pudiéramos. Pero hay una solución. A lo que yo hice mal, el bautismo a mí me perdona todos mis pecados. Pensando un poco en eso de la limpieza, nos dice ahí en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. En este caso, como dice nuestro hermano, antiguamente el pueblo de Israel se tenía que lavar su cuerpo. Sí. Y el bautismo es un lavamiento, pero ya no solamente es del cuerpo, sino es del alma. Y en ese lavamiento el Señor limpia todas nuestras transgresiones. Por eso lo está diciendo el apóstol Pedro cuando en aquel pasaje bíblico nos está mencionando la cuestión que aquellos hombres pues les pareció tan fuerte, porque el apóstol Pedro les estaba diciendo que ellos habían matado, asesinado al autor de la salvación. Y claro, ellos dicen que se compungieron de corazón y le dijeron al apóstol Pedro qué iban a hacer. Sí. Y el apóstol Pedro le dice en el Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso que le estaba diciendo, esa profecía de Isaías, de limpiaos y lavaos, se cumple en el bautismo. Esa verdadera limpieza espiritual la alcanza el hombre en el bautismo. Queda limpio, queda blanco, queda reluciente, resplandeciente. De esa manera ya puede acercarse a Dios. Porque una persona contaminada pues no se puede acercar a Dios. Y aunque yo me vea limpio por fuera, dijo el Señor Jesús, primero tienes que limpiarlo de adentro. Sin lugar a duda, algo muy importante también dentro del bautismo, que es el perdón de pecados. Como lo decía hermano, usted que hablaba con una visita, de los errores que nosotros pudimos hacer en el pasado, pues eso ya quedó, no se puede cambiar. Sí, una vez que el bautismo es efectuado, esas cosas que se cometieron antes del bautismo, el Señor las olvida. Las perdona. Nunca más, dice la palabra de Dios, nunca más vuelven a su memoria. Somos, por eso se le llama también un nuevo nacimiento. Nace una nueva persona. Exacto. Qué bendición, sin duda tan grande y de grande importancia delante de Dios, estar sin pecado, ser limpio en el momento del bautismo. Si me permite hacer notar algo muy importante. Hay acciones que al hombre son muy, muy duras que la ley perdone, ¿no? Sí. Como el robar, la ley no lo tolera. Al que roba lo meten a la cárcel. Al que asesina lo meten a la cárcel. Y hay acciones que el hombre comete y tienen consecuencia. Para ellos, la palabra del apóstol Pedro llegó a sus corazones. Hicieron eco en sus corazones y les remordió la conciencia. Y tanto fue así que quisieron solucionar lo que habían hecho. Una forma de solucionar lo que antes cometimos en un error es por medio del bautismo, donde mis pecados, por negros, como dice el profeta, que fueren o rojos, ¿verdad? Como el carmesí, dice el profeta, vienen a ser como una blanca lana. Entonces el bautismo perdona nuestros pecados. El acto de asesinato es un acto
Muy que grave. aunque no lo cometieron con sus manos, con una arma, con un cuchillo, con una pistola, pero con su palabra, con su voz, lo Sí. condenaron y lo crucificaron. Claro, claro, pero en el bautismo, pues estas gentes que habían sin duda dado su aprobación para que el Señor Jesucristo fuera crucificado, al ser bautizados, Sus fueron pecados perdonados. fueron Fueron perdonados. perdonados. Fueron perdonados, sin duda alguna. Qué bendición tan grande. Pues hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Y los que nos están escuchando, los que nos están viendo, les invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos dentro de un momento para seguir ahondando y profundizando más en este tema. En un momento regresamos. Dios les bendiga. Bienvenidos de vuelta, ya estamos aquí otra vez. Estamos hablando del tema del bautismo. Nos está acompañando el hermano Juan Reyes, que viene desde Motril, y el hermano Josué Basilio, que nos acompaña desde la ciudad de Tordesillas, en Valladolid. Estamos hablando acerca del bautismo, de su importancia, de qué significado tiene, sobre cómo nos une con Dios. Es un nuevo nacimiento, es para perdón de pecados, es para que nosotros accedamos a la salvación y como un requisito para alcanzar esa corona de la vida eterna. También a continuación vamos a seguir desarrollando con la ayuda de Dios un poquito más, hermanos, este tema, para que todas esas personas que nos están escuchando, también hermanos, pues en todos haya un mayor conocimiento. Si hay dudas, pues se aclaren. Si hay inquietudes, pues también se puedan solucionar. También les decimos que estamos totalmente abiertos a responderles a cualquier pregunta que ustedes tengan. Nos la pueden dejar por medio de un mensaje, un comentario, ya sea en YouTube, en Facebook, donde pues ustedes nos sigan en nuestras redes sociales. Hermanos, estamos hablando de esa importancia del bautismo. Ya sabemos que es de vital importancia. Sí. Para una persona que quiera acercarse a Dios, debe de entender que el primer paso de obediencia para manifestar la fe de Dios es bautizarse. Pero realmente hay muchas formas de bautizarse que a día de hoy se Sí, realizan. a ver, a las personas que no conocen a Dios, ellos mismos han hecho su forma y su doctrina de cómo cumplir con su religión. Encontramos tres formas de efectuar un bautismo. El bautismo de aspersión. Aspersión. Aspersión, pues que agarran un poco de agua y la rocean. Puede llamarse agua bendita, puede llamarse como le llaman. Agarran como una especie de brocha y la mojan y la empiezan a aventar hacia las personas, y pues pueden ellas llamarles un bautismo. Otra forma más conocida es ablución. Sí, Ablución es que toman a una persona y solamente agarran pues ya un poquito más de agua que la aspersión, pues puede ser un vaso, puede ser una tinaja, y le echan agua encima de su cabeza, la derraman, esa sí la derraman sobre su cabeza, y puede ser derramada sobre todo su cuerpo, pero es derramada. Y el bautismo que nos registra la Biblia es de inmersión. Inmersión. El bautismo de inmersión. Y este es el bautismo que nos está registrando la Biblia. ¿No es cierto, hermano Juan? Así es, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, el verso 13 dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y que venía sobre él. Pues entonces estamos viendo claramente el texto que dice que el Señor Jesús
sube del agua. ¿Qué quiere decir del agua? Que Juan tomó al Señor y lo sumergió totalmente. Por eso es otro símbolo, el bautismo, de sepultura. ¿Qué quiere decir? Que es muerte, porque el hombre es enterrado. Como decíamos antes, ese hombre viciado, corrupto, que ha ofendido a Dios, que ha ofendido a la sociedad, que ha ofendido a su prójimo, muere en el bautismo. Pero a su vez resucita. Nace, muere un hombre y nace un hombre nuevo. Un hombre nuevo para Dios, un hombre nuevo para el mundo, con la, dice el apóstol Pedro, con la aspiración de una buena conciencia. Entonces quiere decir que en ese bautismo el hombre es salvo, no en aquel que pues agarran un poquito de agua y la derraman sobre su cabeza. Tal vez, como decía nuestro hermano, tal vez refiriéndose a los antiguos símbolos del antiguo pacto, que era pues derramado un ungüento sobre el sacerdote, pero no tiene nada que ver. El bautismo, como lo establece Cristo, es sumergido totalmente. Sumergido totalmente. O sea, descartamos aspersión, ablución, y el ejemplo bíblico o el registro bíblico que tenemos es acerca de un bautismo realizado por inmersión. Sí. Y que sabemos que Dios no actúa por casualidad, No. pero lo que Dios habla, que ese es también el bautismo, como usted lo mencionaba, es un bautismo que también significa muerte del hombre viejo, viciado, y el nacimiento de uno nuevo. Sí. Qué bueno. También, bueno, entonces ya tenemos algo claro. El bautismo se lleva a cabo por medio de inmersión en agua. Me gustaría nada más decir algo que yo considero importante. Lo que decía el hermano Basilio, de que habían bautismos de hombres, ¿no? Como Sí. el Señor Jesucristo le hace una interrogante a aquellos que se decían que eran de Dios. Porque una cosa es, como ha dicho el varón de Dios, es que hablen de Dios, y otra cosa es que sean de Dios. Sí. Y Cristo les pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Porque hay bautismos inventados por los mismos hombres, Sí. que no tienen una base bíblica, mas sin en cambio la iglesia siempre declara con una base que es las Sagradas Escrituras, como una muestra de que todo lo que se practica en la iglesia pues es basado en las Sagradas Escrituras. Claro, muy importante, porque sí, porque alguien precisamente podría puntualizar que este era el bautismo, no es el bautismo que establece el Señor Jesús, ¿no? Vamos a Sino es ver. el bautismo Sí, anterior, el de dice Juan. aquí, cumplamos toda justicia, porque el Señor Jesús tenía que cumplir con aquellas, ¿qué podemos decir? Misión que tenía Juan el Bautista. Sí, Pero después vemos más adelante que el Señor Jesús, o más bien sus discípulos, también bautizaban. ¿Y cómo bautizaban esos discípulos? claro. Esos siguiendo- discípulos ya habían contemplado el bautismo de Juan, y no porque Juan se los hubiera ordenado, sino porque consideraban el mismo sacramento, Claro. que era ser sumergido en agua. Por eso los discípulos de Juan le dicen a Juan, el que tú bautizaste, ahora bautiza más que tú. ¿Qué quiere decir? Que hacía el mismo oficio que él había hecho, pero más veces. Entonces este oficio del bautismo, así lo registró y así lo hicieron los apóstoles. Cuando está el ejemplo del etíope, Sí. que ya vimos que lo mencionamos antes, pero ahora ya lo vamos a mencionar en el aspecto de cómo se realizó. Dice que los dos descendieron al agua. Los dos descendieron al agua y luego los dos subieron del agua. Quiere decir que fueron sumergidos totalmente. Y pues bueno, vienen otras cuestiones que ahorita vamos a analizar, Sí. porque el de ablución pues se efectúa pues no solamente a adultos. En alguna religión lo hacen también a niños pequeños, pero esto lo vamos a analizar Ahora. también en base a una... Sí, porque ahora viene otra pregunta que muy importante. ¿El bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo? Pues Cristo lo dejó bastante claro en su enseñanza. Él, primeramente, Él encomendó a los apóstoles y les dio una encomienda de que fueran
¿verdad? Por los caminos, de que predicaran, de que anunciaran, y les dijo que bautizaran. Cuando hay un mandamiento, también hay un cumplimiento en esa palabra, ¿verdad? Y los apóstoles cumplieron fielmente el mandamiento del Señor Jesucristo. Cuando en el momento anterior, a los instantes antes, dábamos el testimonio cuando declararon que crucificaron al Señor, y el apóstol Pedro le dice a aquellos que crucificaron al Señor, ¿verdad?, que les empezó a hablar a su conciencia, y les dice el apóstol Pedro: arrepiéntanse, bautícense, porque de ellos salió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué solución podemos, ¿verdad?, poner a este problema o a este grande mal que hemos hecho? Y les dijo el apóstol Pedro: bautícense en el nombre de Jesucristo. Claro. Esa fue la enseñanza que Jesucristo estableció. Y realmente en la Biblia, que es nuestra guía, como dice también uno de los estudios, el Callado del Peregrino, no encontramos ningún registro en las Sagradas Escrituras que se haya realizado un solo bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ninguno. No hay ninguno. En cambio, bautismos realizados en el nombre de Jesucristo hay innumerables. Pero quisiera mencionar, es bueno que entendamos que el Señor Jesús habló a los discípulos y les dio un mandamiento. Ese mandamiento, y tenemos que entender que en esos días para ellos todo era novedad. Sí. Porque ellos acababan de ver que el Maestro había sido crucificado. Porque ellos en un día o 2 días pues estaban tristes, y de repente, de pronto, el Señor también resucita. Entonces ese mandamiento, pues de pronto ellos, pues el que escribió aquello, pues lo escribió como el Señor lo manda, y esa forma de que el Señor lo dijo, pues quedó escrita para que también otras personas, al entenderlo en ellos, pues hubo gran confusión. Pero no hubo confusión en los discípulos, porque nos dice Lucas, capítulo 24, nos dice, pues voy a leer desde el versículo 44. Esto ya lo está diciendo el Señor Jesús, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, para la gloria del Señor. Sí. Aquí ya lo está diciendo el Señor, que les abre el entendimiento a esa frase de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque el nombre del Padre no es el título. Claro. Tendría que mencionarse el nombre del Padre, no decir el nombre del Padre, sino el nombre. El nombre del Hijo, no decir hijo es nombre. No. Hijo no es nombre, hijo es simplemente un adjetivo. El Espíritu Santo, pero ahí está diciendo el nombre. Y aquí ya el Señor dice que les abre el entendimiento para que comprendiesen, y entonces dice que se predicase en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados a todas las naciones. Porque hay otra cosa que una vez me comentó una persona, cuando le di el texto de Lucas 2:38, dice, es que como ellos fueron los judíos que mataron a Jesucristo, pues como un castigo para ellos, el bautismo fue en el nombre de Jesucristo. Hay solamente un bautismo. Correcto, hay solo uno. Hay solamente una forma de hacerlo, y hay solamente un nombre, el cual es para todos. No hay un bautismo para los judíos, no hay un bautismo para los griegos. Sí. Hay solamente un bautismo válido delante de Dios. Y ese fue el bautismo que Jesús les dijo a sus discípulos, y el que sus discípulos a su vez practicaron en toda la iglesia. Por eso, como bien decían,
no hay ningún registro de un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. También a mí, una persona también me llevaba con un razonamiento parecido cuando yo le mostraba el texto de cuando el apóstol Pedro decía que se bautizase en el nombre de Jesucristo. Y lo que su respuesta fue, pues fue algo también parecido a la que ustedes le dieron, a la que ustedes le dieron, era que como eran judíos, a Jehová Dios ya lo habían aceptado. Y el Espíritu Santo, como ya lo habían recibido, ya lo habían Entonces aceptado. solo le faltaba el nombre de Entonces Jesús. solo le faltaba aceptar el nombre de Jesucristo. Y porque eran judíos. Entonces yo dijo, vale, está bien, voy a aceptar tu razonamiento, pero explícame. Y también precisamente el texto de Cornelio, que sirve para mucho, le pedí que me lo explicara, porque yo le digo, mira, aquí yo me encuentro con un texto, con un ejemplo que es Cornelio, que para empezar no era judío, era romano. Sí. Y leemos en el 10:48, dice, y mandó a bautizarles, conocemos la historia, ¿no? Ujú. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Claro. Mira, le digo, Cornelio él se bautizó en el nombre a de Jehová no lo Jesucristo. conocía porque no era judío. El Espíritu Santo aún no lo había recibido. Bueno, sí lo acababa de recibir, precisamente un poquito antes. Pero entonces tendría que ser, bajo tu razonamiento, tendría que ser en el nombre de Jehová o en el nombre de Dios y en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo no, porque ya lo habían recibido. Y como siempre, Claro. siempre es la frase de estas Como- personas es como- que tenían una cita precisamente y que no me supo contestar. Claro, vamos a ver, como dijo nuestro hermano, hay bautismos que son de los hombres, pero hay un bautismo que es el bautismo revelado de Dios. ¿Qué quiere decir revelado? Que es un bautismo que es exclusivo para los que son suyos. ¿Y por qué los que son suyos? Porque ellos acceden los que aspiran a la salvación. Y hemos dicho mucho esta palabra de aspiran. ¿Por qué decimos que aspiran? Porque tampoco estamos diciendo que los que se bautizan ya tienen ganada la vida eterna. Después del bautismo sigue una forma de vida. Después del bautismo sigue que el hombre persevere en la doctrina de Cristo, pues que trabaje por su salvación. Pero una vez que se bautiza, Cornelio podía haber seguido haciendo obras buenas y no se iba a salvar si no recibía al apóstol Pedro y no se bautizaba. Claro, hay pautas muy claras, hay formas muy claras, o más bien, bueno, formas digo en el sentido de diferentes puntos de doctrina, pero hay una forma de bautismo muy clara que nos marca las Sagradas Escrituras. Hemos mencionado unas cosas que no sé si antes de que se nos pase, Sí, porque pues podemos mencionar también acerca de las cosas que un hombre debe de tener para poder bautizarse. sí, precisamente íbamos a hablar sobre eso, porque para hacer como un recopilatorio o un resumen de lo que hemos estado hablando, el bautismo pues es un mandamiento, es un paso a vida eterna, es una aspiración a vida eterna, es nacer de nuevo, se realiza por medio de inmersión y se realiza invocando el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Así es. Bueno, viene una persona que dice, yo quiero acercarme a Dios. ¿Qué más necesita? Vamos a ver. Lo O primero, una persona, ¿qué condiciones tiene que reunir para ser apta o candidata para ser bautizada? bueno, yo quisiera mencionar primero una cosa que me viene a la mente. Sí, Hay alguna doctrina o iglesia, pues todos sabemos cuál es, que bautiza a niños. sí, ¿Por qué ese bautismo es incorrecto? Primero porque es ablución. Solamente les derraman agua en su cabeza. O yo he visto últimamente algunas pues situaciones muy feas que agarran a un niño y en una palangana de agua pues lo meten así como de una manera pues brusca a un bebito, lo zambullen. Pero aunque lo hicieran de una manera correcta, hablando del hecho de cómo hacerlo, de que lo sumerjan totalmente, es incorrecta en el aspecto de que el Señor está diciendo el que creyere. que creyera, o sea, un Un niño no puede creer, porque un niño, claro, ¿qué se le no va a tiene explicar? conciencia de... Porque dice ir y predicar. Sí, Si sinceramente toman un niño y le predican, y aunque le predicasen, el niño les va a entender, no, y el niño va a creer. El niño se va a quedar ahí, y como un bebé no va a saber qué es lo que está sucediendo. claro. Es más,
Para hacer un contrato delante de los hombres, ¿qué edad tiene que tener? Mínimo Hay una edad. 18. Hay una edad. ¿No será más importante un compromiso con Dios para que el hombre pueda decir, yo creo? Claro. Como dijo Cornelio, como dijo el etíope, como dijo el carcelero de Filipos, ellos, hombres adultos, aceptaron a Jesús. O sea que un hombre que es apto para el bautismo quiere decir un hombre que es consciente de su decisión. Claro. Y otra puntualización acerca de lo que está hablando. No hay en la Biblia ningún registro bíblico De niños bautizados, de no. bautismo de niños. No, no hay ningún. No, claro, el razonamiento es totalmente comprensible que el Señor marque el que creyere, Claro. el que crea, el que sea consciente. Y el Señor nos pone el ejemplo porque Él se bautizó no siendo un niño. No. Cuando fue niño lo presentaron a Dios. Sí, conforme Pero son dos Al- situaciones muy diferentes. a la ley judía. ¿no? Exacto. Lo presentan a Dios. Y para que pues, Dios lo bendiga. Y eso sí lo hacemos nosotros. Tomamos a los niños y los llevamos para que la iglesia también los conozca. Pero una cosa es la presentación y otra cosa es el bautismo. Claro, muy diferente. ¿Qué puntos más podríamos mencionar acerca de una persona que quiera pues, bautizarse, hermano Juan? Bueno, el apóstol Pablo habla, y no solamente Pablo como apóstol, sino todos los anteriores también enfatizaban mucho en creer y arrepentirse, porque no solamente es bautizarse y ya, también hay que cambiar la forma de vida. Al que era malhechor, al que era asesino, al que era estafador, al que adivinaba las cartas o ejercía la magia, necesitaba que cambiar su forma de vida. Entonces debía no solamente bautizarse, sino también, ¿verdad?, arrepentirse y convertirse, porque no es lo mismo bautizarse que convertirse. Hay quienes se bautizan, mas no se convierten, quieren seguir en esa forma de vida. Y es lo que los apóstoles recalcaban en aquel tiempo: arrepiéntanse y después bautícense. Pero es bonito, yo quería un poquito decir acerca de que en la iglesia no solamente es un sentimiento lo que nos empuja o nos arroja a bautizarnos. Lo más interesante es que uno razone y entienda lo que es el bautismo, ¿verdad? Porque cuando la persona entiende, muchos dicen, es que yo espero que Dios haga la obra en mi corazón. Esperan que Dios haga algo o surja algo, una magia, no lo sé. Ya cuando Dios hace que uno entienda, ya es porque Dios hace la obra. Tenemos el registro de Lidia, ¿verdad? Una mujer que era vendedora de púrpura, y dice que Dios abrió su corazón para que entendiera lo que el apóstol Pablo decía. Sí. Entonces ya cuando uno entiende, ya uno puede bautizarse, porque sucede lo que le pasó al etíope. Yo creo que Jesucristo, o sea, entendió que Cristo, ¿verdad?, comprendió que por medio de Cristo podía él salvarse. Entonces yo le dijo al apóstol, le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Pues sí. Pues hermanos, Dios les pague. Amén. Y ustedes que estuvieron ahí escuchándonos, nos están viendo también, pues también les agradecemos y les decimos Dios les pague. Si no conocen o no conocían a la iglesia, pues les invitamos a seguir conociéndonos, a seguir escuchando esta doctrina, esta forma de servir a nuestro Dios, que eso es lo que nosotros buscamos, ser agradables delante de nuestro Dios y en la obediencia, como lo decía también en una ocasión uno de los profetas, en la obediencia está la bendición. Les invitamos también para que sigan con nosotros en los próximos programas que vamos a realizar. Habrán nuevos participantes, a lo mejor también están ustedes, ojalá que sí, para que sigamos hablando sobre estos temas. Repetimos, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, pues estamos totalmente abiertos para, con el mayor gusto, dar respuesta a todas sus inquietudes. Sin más palabras, nos despedimos deseándoles que Dios los bendiga y que Dios los guarde.